Hola amigos, estamos en un nuevo videoprograma de la palabra revelada. Hoy, para seguir continuando con el estudio sintetizado, pero tratando de ser lo más detallado posible del libro del Apocalipsis, habíamos quedado la última vez en el tema de seguimos en en los capítulos 2 y 3, donde se analizan cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. eh, Recordando de que cada iglesia de que allí recibe un mensaje no solo es una iglesia histórica de ese tiempo, sino que también tiene un mensaje en proyección profética. Bien, habíamos quedado, la última iglesia que habíamos visto era la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Bueno, a la iglesia de Esmirna le siguió el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? La iglesia de Pérgamo era una iglesia que se denominó y en donde durante el periodo histórico de la iglesia de Pérgamo se profundizó la mixtura religiosa. Esto que habíamos hablado con respecto a cuando Constantino oficializó la religión cristiana, eh, que había explicado que empezó a ingresar gente que no tenía un sincero amor a Cristo ni a las cosas de Dios, sino que gente que se metió en la nueva iglesia naciente y oficial del Imperio Romano para, a través de esta, empezar a lucrar, a tener ganancias, ¿no es cierto? Esto derivó después en la iglesia romana y hasta el día de hoy en el tema de las indulgencias, las bulas papales y todo eso, ¿no? Que ya a medida que vayamos avanzando en este estudio, si nos da el tiempo, voy a ir profundizando, ¿no? Bien, la iglesia que continúa es la iglesia de Pérgamo y vamos a analizar, ¿no? El mensaje a Pérgamo, ¿no? Por parte del Señor. Recuerden que las iglesias también el mensaje a las 7 iglesias es también aplicable a que es cada tipo de creyente, ¿no es cierto? Así como la iglesia de Éfeso, ¿qué significaba Éfeso? Éfeso significa amor ardiente. Bueno, la iglesia de Éfeso también tipifica a un tipo de creyente, ¿no? El creyente que es ardoroso, ¿no es cierto?, en su amor para las cosas del Señor, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, sin más, vamos a seguir con el estudio y decíamos, el mensaje es a Pérgamo, ¿no? Y el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice, esto dice el que tiene la espada aguda, dice, de dos filos. ¿Mm? Este es el verso 12. Estamos en el capítulo 2, verso 12, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y en el verso 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Acá esto se refiere también a lo que Pablo escribe en sus epístolas, ¿no? Que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos filos, ¿no? Ya que penetra el corazón y el espíritu, dice, y hasta los tuétanos, escribió el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, acá el Señor confirma también esta palabra de Pablo y confirma como que fue aquel que le reveló ya a Pablo esta verdad, ¿no es cierto? En el verso 13 dice, sé dónde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Dice, no obstante, dice, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, dice, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Bien, acá en el verso 13 tenemos, ¿no? Dice, decía que Pérgamo era el trono de Satanás, le dice el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Pérgamo era un gran centro de cultos demoníacos y idolátricos, ¿no es cierto? Después le dice, no obstante, dice, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Pero a pesar de toda la persecución que había y de toda la presión en el ambiente que había hacia los cristianos, porque no se mezclaban con estos cultos demoníacos e idolátricos, la presión a los cristianos y la persecución estaba ahí, ¿no es cierto? Tal es así que en la antigua Roma,
Fíjense, ¿no? Qué ironía. En la antigua Roma, a los cristianos se les decían que eran ateos. ¿Pero por qué se les decía que eran ateos? Porque no creían en los dioses que ellos creían. Creían en un solo Dios. Adoraban a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, como no creían en los dioses de ellos, les decían que eran ateos. Qué ironía, ¿no es cierto? Nosotros hoy le decimos ateos a los que no creen en Dios. En realidad no eran ateos, porque la palabra ateo es alguien que no cree en ninguna clase ni en ningún tipo de Dios, sean múltiples o sea uno solo. Pero bueno, dice que los cristianos en Pérgamo, a pesar de las presiones que había, ¿no es cierto?, en lo social, ¿no es cierto?, y en lo político hacia los cristianos, no negaron la fe, fueron perseverantes, ¿no? Y dice, y ni aún en los días de Antipas, acá nombra un tal Antipas que dice que fue el Señor, lo honra nombrándolo en el mensaje a esta iglesia, diciendo que fue testigo fiel, dice, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué pasó en los días de Antipas? Pasó lo siguiente, ¿no? Antipas fue un esclavo que estaba trabajando en una de las canteras que tenía el Imperio Romano, en donde mandaban a los esclavos a trabajar. Y un día el emperador, en este momento sinceramente amigos no recuerdo el nombre del emperador, creo que fue Trajano el emperador, creo. Fue a visitar la cantera donde justamente este hermano en la fe, Antipas, que el Señor mismo nombra en esta carta, y la costumbre era que cuando el emperador visitaba los lugares donde hacían trabajar a los esclavos, todo indicaba que cuando el emperador aparecía, los esclavos debían postrarse ante él como si, era un hombre, como si fuese un hombre, ¿no? Postrarse, estoy hablando de arrodillarse e inclinarse. La cuestión es que cuando el emperador aparece en la cantera donde estaba prisionero Antipas, los esclavos al ver al emperador, todos hicieron esto, ¿no es cierto? Se inclinaron y lo adoraron como si el emperador fuera un dios. Pero Antipas se quedó de pie. Entonces el emperador le dice, o sea, imagínense el cuadro, ¿no? Háganse el cuadro mental, todos los esclavos inclinados adorando al emperador, miles de esclavos inclinados adorando al emperador, y uno se quedaba parado en el medio ahí de una cantera, que las canteras eran enormes, ¿no? Entonces el emperador ve eso y se queda y le dice al centurión romano que le servía, que lo acompañaba, le dice, ¿qué le pasa a aquel que no se ha inclinado ante mi presencia? Pregúntale. Entonces el centurión romano, con voz imposta la voz, y le grita, dice, oye tú, ¿cómo te llamas? Antipas es mi nombre, le dice. Bien, dice, ¿por qué no sabes que el mundo entero adora al emperador? ¿Por qué no te inclinas? Antipas le contesta con mansedumbre, diciendo, pues, si el mundo entero adora al emperador, dile que Antipas no adora al emperador. Dice, y el centurión romano le vuelve, o sea, el centurión le dice al emperador, y el emperador debe haber escuchado también la respuesta del mismo, el emperador le dice a su centurión, a una especie de secretario era el centurión, que le diga, ¿no sabes que el no inclinarse y adorar al emperador es ponerse contra el César, y ponerse contra el César es ponerse contra el mundo? Y Antipas, valientemente, para no negar a su Señor, Jesús, le dijo, pues dile al emperador que si la cosa es así, Antipas está contra el mundo. Y bueno, lo que sucedió, la consecuencia fue que Antipas fue separado de la cantera y condenado a muerte, ¿no? Lo mataron. Por eso el Señor acá lo honra y lo nombra, ¿no? Como un testigo fiel. Es también un llamado para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿no? A ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y más en estos tiempos que se están poniendo cada vez más espesos, y que no debería extrañarnos, porque la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos nos vamos a ver los cristianos
nos vamos a ver cada vez más estrechos en el tema de perseverar en nuestra fe, ¿no es cierto? El Señor está probando y va a probar nuestra fe. Nosotros tenemos que perseverar y estar dispuestos. Escúchenme bien lo que les voy a decir, hermanos, a todos aquellos que sean hermanos en la fe en Cristo y a los que no lo sean también. Los invito a que conozcan a Cristo y a que puedan tener este gozo inefable de si es necesario derramar nuestra propia vida por causa del nombre de nuestro Señor y Rey, Jesucristo. Bien, sigue diciendo el Señor, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Bueno, la doctrina de Balaam ya sabemos todos, ¿no es cierto? Si vamos al libro de Reyes, Balaam fue un profeta de Israel que fue seducido, sobornado, para que haga tropezar a los hijos de Israel y los haga pecar, ¿no es cierto? Bien, dice, tengo unas pocas cosas, dice, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Podríamos decir hoy que los que sostienen la doctrina de Balaam son todos estos ministerios, pastores y líderes que ensalzan y exaltan la riqueza material, el evangelio de la prosperidad. Estos son los que hoy, en nuestro mundo moderno, siglo XXI, son los que sostienen la doctrina de Balaam, ¿no? Los que están haciendo tropezar a miles de hermanos y de hermanas en la fe, diciéndoles que mentiras tales como que si eres pobre es porque Dios no te quiere, toda una mentira antibíblica total, ¿no? Y están poniendo tropiezos, estigmatizando a la pobreza como que es una maldición de Dios. Y es mentira, ¿no es cierto? Juan el Bautista, entonces, ¿qué le quedaba? Si en realidad Dios maldice a los pobres, ¿qué le quedaba a Juan el Bautista, no? ¿O qué le quedaba al profeta Elías? Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, nos damos cuenta y estas falsas doctrinas quedan desnudas, porque no son bíblicas, ¿no es cierto? Entonces, estos son los que hoy sostienen la doctrina de Balaam, ¿no? Los que exaltan la riqueza material, ¿no es cierto? Los que dicen que Dios quiere que tú seas rico. Eso es una mentira. El mismo Señor Jesucristo en sus enseñanzas rebate esta falsa doctrina que se ha infiltrado en muchos ministerios, ¿no es cierto? Que se buscan justificar, inclusive sacando textos de contexto, ¿no es cierto? Bien. Y sigue diciéndoles el Señor a la iglesia de Pérgamo, en el verso 15, dice, e igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, ahí está. Igual que en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna toleraba a aquellos que sostenían la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Ya expliqué en el video anterior quién fue el obispo Nicolás y también alguien que tergiversó el evangelio, elucubrando una falsa doctrina una falsa doctrina de raíces fuertemente gnósticas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo explico en el video anterior, quién fue Nicolás y qué era la doctrina de los nicolaitas, así que si miran el video anterior a ahí van a tener la explicación de lo que eran y quiénes fueron los nicolaitas, ¿no? En el verso 17 dice, el que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias, dice, y el Señor acá da el premio, digamos, al que venza le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita blanca un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Bien, hasta aquí vemos lo que fue históricamente la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? Ahora vamos a explayarnos un poquito acerca de lo que significó la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pérgamo significa casamiento mixto, ¿no es cierto? La iglesia de Pérgamo representa en proyección profética, ¿no es cierto?, al periodo histórico que va desde el 312, año en que Constantino, como dije en el video anterior, oficializa a la religión cristiana como religión del Imperio Romano, y hasta el 590.
la iglesia de Pérgamo, como les dije al principio un poco de este video, es donde por eso se llama Pérgamo, significa casamiento mixto, porque en el nombre está sintetizado lo que ocurrió desde el 312 hasta el 590, ¿no es cierto? Hubo casamiento mixto, o sea, la idolatría grecorromana empezó a entrar en la iglesia, empezó el tema del culto a los santos, empezó el tema de empezó a desarrollarse y a sentarse la base para todos y para muchas de las falsas doctrinas que hoy sostiene la iglesia de Roma, ¿no es cierto? El catolicismo romano, como es la adoración de los santos, la adoración a la Virgen María, esto que dicen esos, la deformación de la Eucaristía. Todas esas falsas doctrinas surgieron y se sentaron las bases durante este periodo. Se contaminó al cristianismo de doctrinas no cristianas, de cosas que nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó, de cosas que la palabra de Dios no enseña tampoco y que no están contempladas en la Biblia, ¿no? Este fue el periodo de Pérgamo, ¿no es cierto? Después pasamos entonces al mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? La iglesia de Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, ¿no? Y el Señor dice en su mensaje a Tiatira, dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, dice, esto dice el Hijo de Dios, o sea, para que no quepan dudas que quien reveló el Apocalipsis fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice, sé tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu perseverancia. Y sé que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, acá el Señor halaga a esta iglesia, a la iglesia de Tiatira, ¿no? Justamente Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, ¿no? Y vemos acá que el Señor honra y alaba esta actitud en esta iglesia, ¿no? En el verso 20 dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. ¿Mm? No sé si el Señor acá se refiere a una mujer que se llamaba Jezabel, o si el Señor está diciendo acá que esta iglesia estaba el espíritu de Jezabel en algunos miembros reinando, ¿no es cierto? Para saber quién era Jezabel tenemos que ir al libro de Segunda de Reyes, ¿no es cierto? Jezabel fue la esposa de un rey impío israelí que se llamaba Acab, ¿no es cierto? Y fue una mujer muy manipuladora, muy impetuosa, muy manipuladora. Su característica principal era que era una mujer manipuladora. Por eso a las mujeres manipuladoras se les dice que tienen el espíritu de Jezabel, ¿no? Porque son manipuladoras, son egoístas, ¿no es cierto? A extremos impensables. Son esas mujeres que hasta que no consiguen lo que quieren, no paran de manipular y de calentar cabezas a veces, ¿no? Y no les importa nada lo que van dejando en el camino, ¿no es cierto? Entonces el Señor reprende un poco, no sé si es la palabra correcta, objeta a esta iglesia que tolera a esta mujer Jezabel, o sea, que se dice profetiza. Fíjense acá en esta frase, ¿no? Que se dice profetiza. Este es un mal que existe en muchas iglesias de hoy. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, gente que se autoproclama apóstol o gente que se autoproclama profeta, cuando en realidad cuando uno lee la Biblia y la lee como debe leerla en todo el contexto, nosotros nos damos cuenta que tanto los profetas como los apóstoles ya no están más. Los apóstoles fueron 12, ¿no es cierto? Fueron los 12 discípulos que escogió el Señor Jesucristo, y son apóstoles porque tienen características únicas y que ya no se van a repetir más. Una de esas características, unas e irrepetibles,
y por eso ya no existe más el apostolado, es que el Señor, para todo lo que los escogió, entre muchas de las cosas para lo que escogió a esos 12 hombres, es para que fueran testigos oculares de su muerte y de su resurrección. ¿No es cierto? Entonces, este es el punto clave de por qué hoy ya el apostolado no existe más. Porque los apóstoles, todo aquel que hoy se diga apóstol, no está mintiendo porque no es testigo de haber visto al Señor resucitado. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo los profetas, no hay más profetas. El último profeta que hubo fue nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció los 3 ministerios. En su primera venida, él ejerció el ministerio de profeta. ¿No es cierto? Y después de su muerte y de su resurrección, ascendió a los cielos y hoy nuestro Señor Jesucristo está ejerciendo el papel de nuestro gran sumo sacerdote. Y cuando venga, en su segunda venida, Él va a ser el gran rey, que va a gobernar a las naciones desde Jerusalén, como dice el Apocalipsis en el capítulo 20, Él va a gobernar a las naciones desde Jerusalén, ¿no es cierto? Y su reino será un reino que principalmente, la característica principal será que reinará la verdadera justicia. Y a causa de la justicia vendrá la paz. Usted puede leer esto, por ejemplo, de cómo va a ser el reino del Mesías, cuando Él venga y instale su reino en la ciudad de Jerusalén, sí, bien digo, lo puede leer en Isaías 11, ¿no es cierto? Y en Isaías 9, ¿no es cierto? Dice que lo dilatado de la paz y de su imperio serán ilimitados, ¿no es cierto? Así que, volviendo al tema, no existen hoy. Yo cuando alguien viene y se dice a sí mismo, yo soy el apóstol o soy el profeta, amigo, bíblicamente usted puede decir lo que quiera. Le digo a esos que se autoproclaman profetas y que se autoproclaman apóstoles. Los apóstoles fueron 12. Los apóstoles fueron 12. Y el motivo principal por el que el Señor los escogió no fue solamente para instruirlos en la sana doctrina, sino y por sobre todas las cosas, para que sean testigos de su muerte y principalmente de su resurrección. Fueron 12, porque fueron los únicos 12 que fueron testigos oculares de su resurrección. Después hubo otros hermanos, porque la palabra misma dice en el libro de los Hechos, creo que en el capítulo 1, dice que el Señor resucitado se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿no es cierto? Pero el motivo principal, la clave de por qué ya los apóstoles no existen más, es porque solo no fueron testigos oculares de la resurrección del Señor. Bien. Sigue diciendo la palabra, ¿no? Quien se dice profetiza, dice. Bien, en el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Bueno, Jezabel es también, otra de las cualidades del espíritu de Jezabel, que también está en muchas mujeres, es que son seductoras, son mujeres sensuales. O sea, a lo manipuladora que están, ¿no es cierto? Si saben que son lindas, seducen para lograr sus propios propósitos, ¿no es cierto? No le importa si el hombre es casado, si tiene hijos, no. Como les dije anteriormente, ¿no? La mujer manipuladora no le importa lo que va dejando en el camino. Simplemente le importa lograr sus objetivos. Y si una mujer es manipuladora y encima es linda, va a utilizar sus atributos físicos para lograr lo que se propone. Y el Señor ve muy mal esto, ¿no es cierto? Porque estas mujeres son capaces de seducir a hombres casados con hijos, destruir familias, seducirlos para que forniquen con ellas, ¿no es cierto? Así que el Señor lo ve mal y lo condena esto. Y a toda mujer, porque inclusive dentro de muchos ministerios hay mujeres cristianas que están atrapadas con este espíritu de Jezabel, ¿no es cierto? Bueno, si hay mujeres cristianas que son así, bueno, que el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan de sus fornicaciones y se vuelvan de corazón sincero hacia Él. Que dejen de seducir hombres para lograr sus objetivos, que dejen de ser manipuladoras, ¿no es cierto? Amén.
Y sigue diciendo, ¿no? El Señor en el verso 22 del capítulo 2 dice: he aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Acá ya está hablando en el periodo histórico, ¿no es cierto?, cómo seducía y que el Señor la iba a echar en cama si no se arrepentía. A muchas mujeres de esta iglesia que estaban practicando esto, ¿no? Eso en el periodo histórico, estamos hablando de la posición histórica, ¿no? Y a sus hijos mataré con mala muerte. Dice, y a todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Dice, acá dice la palabra riñones, y usted sabe que sí, el Señor, no sabemos por qué, pero el Señor conecta a los pensamientos con los riñones. Es increíble. No sabemos por qué, es un misterio esto, pero es así. Nuestros pensamientos están intrínsecamente ligados a la luz de lo que el Señor dice acá con nuestros riñones. Dice, pero a vosotros, dice el Señor, a los demás en Tiatira, a cuantos no aceptan esta doctrina, o sea, la doctrina de Jezabel, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, las profundidades de Satanás, acá también se habla de los cultos demoníacos y de la alta idolatría que había también en Tiatira, ¿no es cierto? Inclusive algunos historiadores citan que el comienzo de las profundidades de Satanás, de las logias masónicas, que son conocidas, uno de los nombres famosos de las masonería es conocida como las profundidades de Satanás. Bueno, bien, parece ser que han nacido también, tienen su base tanto en Pérgamo como en Tiatira, ¿no es cierto? Y en todo el paganismo antiguo. Y a cuanto no, pero dice, como dicen, digo, no os impongo otra carga. Dice, sin embargo, lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga, le dice el Señor, ¿no? Y al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Dice, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bueno, acá dice el Señor, ¿no? Al que venza, al que no caiga seducido bajo la manipulación del espíritu de Jezabel, ¿no? En las iglesias, así como pasó en aquella iglesia. Hoy, en proyección profética, dentro de las iglesias hay muchas mujeres que están gobernadas por el espíritu de Jezabel, ¿no? Ahora bien, nos vamos a meter brevemente en lo que en proyección profética significó la iglesia de Tiatira, ¿no? Como les dije, Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, ¿no? Fue una iglesia que se sacrificó por sus hermanos, que se sacrificó, hacían buenas obras. El Señor lo dice acá, ¿no? Dice, sé de tus obras y tu amor. Una iglesia que tenía mucho amor, mucha fe, fue muy servicial. Tu servicio, le dice, fue muy servicial esta iglesia, ¿no es cierto? Y fueron perseverantes, ¿no? El Señor, fíjense que el Señor en cada carta hay algo que nos exhorta a hacer. No tan solo a los creyentes de aquellos tiempos, sino también a los nuestros. Que seamos perseverantes, que seamos perseverantes. ¿Por qué el Señor? Preguntémonos por qué el Señor. En cada una de las cartas y a lo largo y a lo ancho de la Biblia, el Señor nos exhorta a ser perseverantes. Porque el Señor ahí nos está diciendo indirectamente que la vida cristiana, que tener una vida de compromiso con los principios de su reino, no es fácil. No es fácil. No es fácil, hermanos. No es fácil. La vida cristiana no se trata de ser rico o desarrollar nuestro potencial o sacar el campeón, como muchos falsos ministros andan predicando por ahí. No se trata de eso. La vida cristiana se trata de lo que el Señor nos enseña en Lucas 9:23. La vida cristiana se trata de morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos, morir a nuestro propio ego. No es fácil, y este era el espíritu que el Señor halaga en la iglesia de Tiatira, hermanos. Era una iglesia que estaba dispuesta al sacrificio por sus hermanos. Era una iglesia que era servicial, que tenía obras de amor, ¿no es cierto?
Y para hacer una obra de amor, pues una obra de amor puede ser grande, pero también puede ser mediana o muy pequeña, pero es una obra de amor, ¿no es cierto? Darle de comer a aquellos que vemos que están en situación de necesidad es una obra de amor. Si lo hacemos con la conciencia y con la actitud correcta, que es hacerla como si al que le estamos dando ese plato de comida, no lo miremos como que se lo estamos dando a esa persona, sino que se lo estamos dando a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, os aseguro que por el solo hecho de que le den un vaso de agua fría a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo estáis haciendo, dice el Señor. Y este espíritu era el que reinaba, ¿no es cierto?, por regla general en la iglesia de Tiatira, y por eso el Señor alaba este espíritu y estas actitudes de servicio, ¿no es cierto? Así también como había una parte reprendida de varias mujeres que estaban seducidas por el espíritu de Jezabel. Entonces el Señor nos llama a tener el espíritu de Tiatira también. Y nos, como les decía recién, y en cada carta que el Señor manda y a lo largo y a lo ancho de su palabra, el Señor nos exhorta a ser perseverantes. Y nos exhorta a ser perseverantes porque la vida cristiana no es fácil. Hermano, hermana, que estás mirando este video, si tu vida cristiana, por causa del nombre del Señor, no está siendo fácil, bueno, alegrate, ¿no es cierto? Alegrate porque esa es la señal más evidente de que estás en el camino correcto. Que por causa del nombre de nuestro Señor las cosas se te están haciendo dificultosas. Gozaos y alegraos, dijo el Señor, ¿no?, en las bienaventuranzas. Cuando los hombres os insulten, os vituperen y digan cosas de vosotros y de vuestra persona que no sean ciertas, dice, alegraos y gozaos porque vuestros nombres y vuestro galardón es grande en los cielos, dice la palabra, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Así que, hermanos, hasta aquí, hoy, con estas dos iglesias, con este breve resumen de las iglesias, nos quedan próximamente hablar en proyección histórica y en proyección profética de la iglesia de Sardis, ¿no es cierto?, y de la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? Para terminar, un último mensaje. Si estás mirando este video y sos un hermano en la fe, sos cristiano, te digo, lo mismo que el Señor le dice a todas las iglesias y a lo largo y a lo ancho de su palabra, perseveremos, estamos en tiempos muy difíciles. Si hay una época en donde cada vez más se contrasta de que estamos en los últimos tiempos, es en esta época, hermano o hermana, que estés mirando este video. Es en esta época, persevera, las cosas no están siendo fáciles, a mí mismo no me están siendo fáciles, Estamos teniendo los cristianos particularmente, que verdaderamente amamos, que realmente en nuestro corazón querramos servir al Señor y ser fieles